This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me, no matter who you are. Hola Mercedes, bienvenida al Facebook ¿Sabes qué? ¿Estás cómoda, tranquila, relajada? A medias. Bueno, nuestra primera pregunta, como hemos hecho a todos, es saber quién es Mercedes Anglés. A ver, Mercedes Anglés es una valenciana de 57 años, madre de familia numerosa, tengo 4 hijos, estoy casada, soy enfermera, soy música y soy de San Antonio desde hace 15 años. Bueno, la siguiente pregunta que queremos decirte y nos respondas es ¿por qué dijiste sí al proyecto de Guanyem Sap? ¿Qué te atrajo? Pues la verdad es que fue algo que no planifiqué. Fui a una asamblea informativa, me gustó el proyecto, me gustó la forma que tuvieron de enfocarlo, me fui involucrando poco a poco y me sumergí pero a tope. Me gustó la forma de trabajar, un proyecto común, con gente muy diversa y que todos teníamos voz y voto y el mismo peso para todos. Era una manera de trabajar por el bienestar de este pueblo que me pareció muy positiva. ¿Cómo casa una ideología o un carácter como el tuyo dentro del proyecto de izquierdas como es el de Guanyem Sap? ¿Te refieres a que soy católica? Por ejemplo. Bueno, pues sí, soy católica practicante y creo que por eso mismo estoy donde estoy. Porque, bueno, haciendo caso a lo que dice el Papa Francisco, hay que involucrarse, hay que quitarse un poco las comodidades e intentar ayudar desde cada uno, desde su... Y yo creo que la mejor manera de poder estar con los vecinos y poder trabajar por el pueblo es estar donde estoy. Me parece que es coherente. Muchos vecinos aquí de SAP piensan que durante la pasada legislatura no se ha llevado un proyecto cultural serio y de calidad. ¿Cómo harías tú para que esto cambiara a mejor, evidentemente? Pues yo creo que ahí lo que fomentaría sería a las asociaciones culturales que hay en este pueblo, que son muchas. El Ateneo Cultural, la asociación del teatro, o sea, el grupo de teatro, la sociedad musical, los del ajedrez, incluso las fallas, todos estos fomentando la participación ciudadana, que todos tengan voz y entre todos yo creo que esto puede ir adelante porque hay mucha gente con muchas ganas de trabajar. ¿Qué carencias piensas que si hay tenemos en el tema de sanidad en SAP? Yo creo que este pueblo las necesidades básicas las tiene cubiertas, pero hoy en día ya con lo que ha crecido el pueblo se queda corto. El centro de salud es pequeño. Yo creo que ya nos tocaría tener el centro grande que se proyectó en su momento y que supongo que en algún día se hará, ya con todos los servicios como una población como esta, ya no solo médicos, pediatras, enfermeras, sino ya con matrona, con fisio, incluso fomentar la educación grupal para diabéticos, hipertensos, para la sexualidad en los colegios, para prevención de conductas adictivas en los niños. Todo eso entraría dentro del área del centro de salud, que hoy en día es básico. And the land is young.